Hola a todos y a todas, muy buenos días. Veo que aquí los compañeros ya habéis ido saludándoos en el chat. ¿Mm? Os agradecemos estos poquitos minutos que nos habéis dado. Acabamos de terminar hace muy poquito la presentación, la conferencia en catalán. Entonces, bueno, ya nos disponemos a iniciar la conferencia en castellano. Veo que M también está aquí conectado y Xavier Torné. ¿Qué tal? Sí, nos saludan desde Sitges. Nos vamos a ir saludando desde todos los lados donde estamos. Y damos una bienvenida muy cordial a todos, evidentemente. Estamos aquí animados para este inicio de curso que, bueno, sigue siendo excepcional. Y saludamos muy cordialmente a Sergi Grau, que nos ha acabado de compartir la conferencia en catalán y ahora tiene la amabilidad de hacerla también en castellano. Y bueno, él colabora, es profesor en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, profesor de griego, y también aquí en el Ateneo San Pacià, pues imparte latín y griego en distintas facultades y aparte de realizar su tarea de investigación como profesor universitario que es. Él ha elaborado los materiales de la asignatura de mitología clásica en el diploma de mitología y simbología. Recordamos que esta conferencia está enmarcada dentro del diploma. Este año tenemos la suerte y la alegría de poder iniciar la segunda edición del diploma de mitología y simbología y con ello pues seguiremos con el ritmo de conferencias sobre distintos temas, relacionadas con el tema de mitología y simbología. Entonces, un saludo muy cordial a todos. Estamos en contacto. La sesión constará ahora de la exposición de Sergi y a través del chat o a través de las preguntas que tenéis en la pantalla, en vuestra pantalla a la izquierda, podréis formular vuestros comentarios y preguntas al profesor, que cuando termine su exposición, pues yo me encargaré un poquito de moderar para intentar aprovechar mejor el tiempo que tenemos. ¿Vale? Contamos en poder terminar la sesión sobre la 1:30 o así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo vuelvo a reiterar, un saludo muy cordial a todos y le doy la palabra a Sergi para que nos pueda enriquecer con su reflexión sobre los héroes y las heroínas de la Grecia clásica. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir esta conferencia. Contento de estar aquí, por supuesto, a pesar de los pesares que nos impone esta realidad virtual. Pero bueno, la conferencia que hemos hecho antes, la verdad es que ha habido un feedback muy interesante. Por lo tanto, bueno, parece que puede funcionar. A la hora de escoger tema dentro del apartado de mitología clásica, que es mi ámbito, como comentaba Nuria, en el diploma de mitología y simbología, se me ocurrió que quizás lo más interesante sería referirme a esta categoría tan específicamente griega, que es la categoría religiosa y mitológica del héroe, que tiene parangones, evidentemente, con otras categorías de otras mitologías, de otros pueblos y culturas, pero que ciertamente es una especificidad, ¿no? en el mundo griego. Lo que los héroes son en la Grecia arcaica y clásica, con sus continuidades aparte, que también nos referiremos un poco a ellas, ciertamente son algo exclusivamente griego, podríamos decir. Y son exclusivamente griego, como dice la segunda parte del título, porque estos héroes antiguos son, como veremos hoy, mortales e inmortales a la vez. Eso es lo que los configura en esta categoría tan particular, que es la categoría de los héroes. Aquí tenéis a Aquiles y Héctor luchando con esta frase de Petrarca, ¿no? Un bel morir tutta la vita honora, que justamente es la que define esta categoría del héroe en la antigua Grecia. La muerte es lo que hace que estos seres mortales, que son los héroes, lleguen a convertirse en inmortales o en este ámbito entre mortalidad e inmortalidad que, como iremos viendo, es exactamente la esencia de la categoría heroica y la que la hace particularmente interesante, porque tenemos que pensar que los héroes reciben culto y, de hecho, una buena parte del culto en la antigua Grecia de los rituales estaba dedicado a los héroes, pero no son dioses,
Claro, un ser que recibe culto y no es un dios, ya en sí misma es una categoría curiosa, ¿no? Es una categoría especial y efectivamente es así en la antigua Grecia, ¿no? Es cierto que los límites no siempre están definidos, en muchos casos, a pesar de que hay rasgos específicos, tenemos interferencias, ¿eh? Por ejemplo, Heracles es un héroe que llega al Olimpo, que es inmortalizado. El dios Dioniso, evidentemente, es un dios, pero es hijo de mortal y, por lo tanto, su culto recibe también o comparte también categorías de cultos heroicos y de cultos divinos. Pero los héroes no son dioses, esa es la clave. Ni tampoco humanos, aunque fueron humanos y murieron. Esa es la esencia, podríamos decir, de los héroes y las heroínas. Es decir, son hombres y mujeres que han muerto de una muerte heroizadora que les ha hecho inmortales, ¿eh? Por lo que los mortales pueden darles culto, que significa también que pueden pedir su ayuda o tratar de revivir su cólera, invocarlos en determinadas circunstancias o cantar sus hazañas y sus sufrimientos escalofriantes, que es lo que precisamente hace la épica y lo que luego hará también la tragedia, el drama. Características esenciales de los héroes que las tenéis justamente en los materiales de mitología clásica, pero que conviene repasar antes de enfrentarnos a estas peculiaridades de los héroes como mortales e inmortales, y que son muy importantes sobre todo por contraste con nuestra noción moderna de héroe. Esto es muy interesante plantearlo de este modo, porque para nosotros un héroe es un personaje ejemplar y modélico, un modelo de virtudes, podríamos decir. De virtudes extremas, muchas veces, y ahí está el punto de esta categorización que os comentaba, ¿no? Entre dioses, hombres y, digamos, animales y plantas, bestias. Justo entre dioses y hombres, en ese estado liminal, intermedio, extremo de lo humano, tenemos los héroes en la mitología griega, en la religiosidad griega. Esa imagen corresponde hasta cierto punto con la nuestra, con nuestra categoría de héroes, pero cuidado porque en el mundo griego esta categoría es mucho más amplia, digamos. Los héroes clásicos, os decía, son seres liminales, están al extremo de lo que es el ser humano, casi tocando a los dioses, con quienes además a menudo están emparentados genealógicamente, los semidioses, ¿no? Que todos conocemos, que sí que existen en otras culturas también, en otras mitologías. En el mundo griego ciertamente también funcionan, ¿eh? Muchos héroes, no todos, pero muchos héroes están emparentados genealógicamente con los dioses. Sin embargo, el rasgo esencial de su personalidad es este carácter extremo, que en griego se llama hybris, una palabra que probablemente habréis oído, en todo caso pues también se explican los materiales. Hybris significa exceso, carácter extremado, y eso es lo que hace que sus peripecias vitales sean extremas todas, en virtudes, pero también en la caracterización de los peligros extremos que implica, que entraña la condición humana. Por ejemplo, para entrar enseguida en materia y hacer un repaso que no sea exhaustivo, pero que nos ayude a centrar ya, a poner nombres a estos personajes, ¿no? Edipo. Edipo, que mata a su padre y se casa con su madre y con ella tiene hijos. Esto es un héroe griego, extremo, ¿eh? Es lo extremo del ser humano, ¿sí? Que evidentemente es escalofriante, espeluznante para la experiencia humana habitual, ¿eh? Pero Edipo es un héroe y recibe culto, ¿eh? En Atenas, concretamente, después de todo un ritual de purificación, ¿no? Orestes, que mata a su madre para dar venganza a la muerte de Agamenón, que ha muerto a manos de Clitemnestra. Todo esto son héroes, Agamenón, Clitemnestra, Orestes, seres extremos, ¿no? Agamenón, que ha sacrificado a su hija Ifigenia para conseguir que la flota griega, pueda partir hacia Troya para aplacar los vientos que Artemis está lanzando y que les está impidiendo el viaje. Eteocles y Polinices, ¿no? La lucha fratricida a las puertas de Troya. Héroes que trocean a sus hijos, ¿no? como Tántalo con Pélope, que hablaremos próximamente. Esto es la condición extrema del héroe griego. Por lo tanto, cuidado porque ahí tenemos una definición del héroe que se sale, y es importante destacarlo de buenas a primeras, ¿no? Que se sale de lo que estamos nosotros habituados a concebir como héroe en nuestra cultura.
Los héroes, además, como comentaba, son importantes por su traducción genealógica, porque en muchos casos les emparenta a los dioses, pero además hay que pensar que los gobernantes de las ciudades de época histórica precisamente fundamentan su prestigio como gobernantes en el enraizamiento genealógico con los héroes del mito, con los héroes de los poemas homéricos, diríamos nosotros actualmente, ¿no? Es decir, eso es lo que les legitima en su poder, estar emparentados, las grandes familias, las grandes dinastías, están emparentadas habitualmente con estos, buscan además estar emparentados con estos héroes del mito. Aparte, hay que decir que, por eso la imagen que preside estas palabras, ¿no?, del título, hay que decir que el héroe griego suele ser habitualmente un guerrero y, por lo tanto, su hazaña vital característica y su muerte heroizante característica, como veremos enseguida, la muerte heroica por excelencia, es la muerte en batalla, ¿no? Es cierto que los héroes de la Ilíada y de la Odisea son, sobre todo los de la Ilíada, ¿no?, son guerreros y eso es lo que los hace héroes. Pero también son héroes que realizan expediciones hacia lugares remotos, como la famosa saga de los Argonautas. Eso también es una caracterización de la peripecia de los héroes. Y también, y sobre todo, y esto es muy, muy importante por todo el desarrollo posterior que tendrá, los héroes son muy a menudo seres civilizadores. Es decir, los héroes contribuyen a la fundación de ciudades, contribuyen a derrocar monstruos, a exterminar monstruos, el monstruo como símbolo del caos, opuesto habitualmente en el mundo griego al orden, y estos héroes que ordenan el mundo, que lo civilizan con sus actos. Heracles es uno de los más característicos, ¿no? Por eso es casi el primer héroe que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en el mundo heroico. Efectivamente, son héroes civilizadores. Y esto, os decía, tiene continuidad. Muchos de los legisladores históricos, Solón en Atenas, Licurgo en Esparta, son heroizados, es decir, reciben culto heroico por parte de sus ciudades. Son considerados héroes también en tanto que el legislador ordena las leyes y, por lo tanto, ordena la vida cívica de una ciudad. También algunos poetas son heroizados porque se les considera también dentro de esta categoría de seres de héroes, ¿no?, civilizadores que contribuyen al orden en contraste con el caos. Las heroínas, claro, héroes y heroínas. El problema que tenemos con las heroínas es que, a ver, las haylas, evidentemente, pero, claro, la mitología responde, evidentemente, a la concepción que una sociedad tiene de sí misma. La mitología no deja de ser otra cosa que el relato que una sociedad hace de sí misma. Eso es la mitología en todas las épocas, también en la nuestra, ¿eh? Habría que considerar también cuáles son nuestros mitemas y cuál es nuestra mitología. Se puede hacer un estudio muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Es un relato sobre aquello que una sociedad considera que es, sobre sus valores, si le queremos llamar así, sobre sus límites también, y en este sentido el carácter extremo, excesivo de los héroes que estoy comentando ahora, para comenzar, es muy interesante a la hora de definir exactamente también lo que es la mitología, ¿no? Pues os decía, claro, la sociedad griega evidentemente es una sociedad que se define habitualmente como profundamente androcéntrica, una sociedad centrada en el hombre, y por lo tanto es evidente que va a haber muchos más héroes que heroínas, por un lado, sobre todo que reciben culto, y por otro lado también, aunque las hay, evidentemente, ahora pondremos algunos ejemplos, pero esto también implica también que la mayoría de heroínas griegas lo son básicamente porque realizan la función en el mito, la misma función que les está encomendada en la sociedad, es decir, tener hijos que serán héroes, ¿no? Parir hijos de dioses, esa es la característica básica de la gran mayoría de las heroínas, aparte en un esquema que suele ser recurrente. Un dios las seduce, las abandona a su terrible suerte, consiguen tras numerosas pruebas parir un héroe que al crecer, a veces, no siempre, las libera y las glorifica. Este es el papel de la mayoría de heroínas griegas, del catálogo de heroínas, que por ejemplo nos aparece en Hesíodo, ¿no?, que es muy importante, pero también no faltan tampoco heroínas que sí que participan también de estas características extremas, ¿no?, de exceso liminal que hemos estado comentando para los héroes. Tenemos excesos de virtud, evidentemente, como Alcestis, que opta por morir en lugar de su marido, la virtud extrema, ya veis en los parámetros también de la sociedad de la época, ¿no?, la virtud de la mujer,
Penélope, fiel al marido contra toda esperanza, otro modelo femenino del momento, también heroico, pero cuidado, también tenemos el otro extremo, lo que os decía, seres extremos en lo positivo y en lo negativo, son estos héroes de la tradición mitológica griega. Por lo tanto, tenemos heroínas como Fedra o Estenebea que intentan seducir a su hijo. ¿Quién asesina a su esposo? Como Clitemnestra, ya hemos hablado de ella. Las Danaides o las Lemnias, que son capaces de matar a sus propios hijos, como Medea, que es capaz de matar a sus hijos, efectivamente. Las Danaides, perdón, que son capaces de matar a las Lemnias a sus esposos. Por lo tanto, fijaos que la mujer también, en este contexto, la heroína, es una especie de espejo, igual que los héroes en muchos casos, pero de otro modo, ¿no? Con otros valores, podríamos decir. Es una especie de espejo de la sociedad, es un contraste con aquello que es el ideal de la sociedad, ¿no? Una de las figuras quizás más interesantes en este sentido son las amazonas, estas mujeres guerreras que dejan a los maridos en casa mientras ellas van a la guerra. Esto es una inversión absoluta del código de valores, podríamos llamar, de la sociedad griega, y de hecho se perciben habitualmente como seres monstruosos. Los héroes son percibidos en general como seres monstruosos que hay que aplacar, a pesar de que una vez aplacados con el culto pueden ser, como veremos, muy beneficiosos también para la colectividad que los venera. Por lo tanto, definamos, después de todo este sembrado, digamos, de posibilidades, podríamos definir el héroe, la heroína griegos como seres humanos, hombres y mujeres, por un lado de un pasado remoto, del illo tempore del mito, que es donde pertenecen todos estos héroes de la Ilíada, efectivamente, estos héroes guerreros, que son los primeros que nos vienen a la cabeza, o Heracles mismo, los argonautas, todos los que hemos ido diciendo, que poseen cualidades sobrehumanas, sin duda, ¿no? Hacen cosas que un mortal no podría hacer, eso está claro, y en eso sí que la idea de héroe, incluso de superhéroe moderna, viene efectivamente de este concepto. De hecho, son mucho más altos que los humanos, se describen como seres altísimos, bellísimos, todo esto también lo veremos en algún texto próximamente, y descienden a veces de los dioses inmortales mismos, aunque no es imprescindible. Y en todo caso, su muerte, que es una característica esencial, de ahí el subtítulo que os comentaba, son seres que tienen que morir para acceder a este nuevo estatuto, que es el estatuto heroico. Su muerte recuerda en muchos aspectos a la muerte de un animal sacrificial. Son seres sagrados, del mismo modo que el animal, una vez sacrificado, es sagrado. El caso clásico, que lo veremos enseguida, es la muerte de Patroclo en la Ilíada. Recibe un golpe por detrás, un golpe por delante y luego el golpe de gracia. Esto es exactamente como se sacrifica un animal carnero, un cordero, en los rituales que implican sacrificio. La cuestión interesante, y centro aquí una serie de palabras esenciales, están en griego, pero que nadie sufra, que las voy a subtitular todas y las voy a explicar todas. Lo que pasa es que me perdonaréis, yo siendo de griego, el griego no lo sé escribir de otra manera, lo tengo que escribir en griego. Aparte son palabras que tienen resonancias en nuestras lenguas y que por tanto creo que va a ser interesante verlas en directo. Estas son las palabras que clasifican, podríamos decir, que califican a los héroes. La principal, la que tenéis en letras más grandes, Kleos Aphthiton, la gloria imperecedera, pero literalmente Aphthiton es inmarcesible, aplicado al mundo vegetal, a las plantas, lo que no se pudre, lo que no desaparece, lo que no muere jamás, aplicado a las plantas, ¿no? Como os decía. Pensad que vamos a la Ilíada, ¿no? Aquiles, que es el héroe por excelencia. Aquiles elige, y esa es la elección que realiza en la Ilíada precisamente, aunque allí no aparece su muerte justamente, ¿no? Aparece la muerte de Patroclo, que es su sustituto ritual, como veremos enseguida, pero Aquiles en la Ilíada podría haber elegido vivir y morir de viejo, digamos, en su casa, pero en la Ilíada elige participar en la batalla sabiendo que morirá, porque lo sabe, su madre se lo ha dicho, Tetis, divinidad marina que conoce el destino de los mortales, le ha dicho que morirá si vuelve a la batalla. Aquiles prefiere la gloria que le va a conferir la épica. De hecho, fijaos que efectivamente en pleno siglo XXI todavía estamos hablando de Aquiles y leyendo la Ilíada, por lo tanto parece que esta gloria realmente la consiguió. Prefiere la gloria de la épica, que es arte, antes que su propia vida, que es naturaleza. El arte está destinado a durar para siempre, el arte de las palabras, de la poesía épica, incluso en traducción, como accedemos nosotros, ¿no?
mientras que la vida, que es naturaleza, está destinada a morir. Ese es el kleos aphthiton, esa gloria imperecedera que confiere la poesía épica y fundamentalmente la Ilíada, en ese tiempo potencialmente infinito de la poesía épica del arte. Pero además el héroe se caracteriza, parte por esta gloria imperecedera, esta gloria se la concede, como decíamos, su muerte, su tipo de muerte. En este momento de morir, el héroe brilla por encima de los mortales como una llamarada que agota toda su vida de golpe. Este es su momento de sazón, de madurez, como un fruto. La metáfora vuelve a ser vegetal y esas son las palabras que tenéis al principio, jora, joraios. De hecho, geros, la etimología de geros, que significa héroe, se suele referir habitualmente a estas palabras, a jora y a joraios. Jora significa sazón, madurez, aplicado a un fruto y aplicado a una persona. Joraio significa a la vez maduro, bello, que está en el punto, en su punto, diríamos nosotros, quizás referido a un alimento, a una fruta, incluso a una carne, ¿no? Está en su punto, está joraios. El héroe, en el momento de su muerte, accede a esta categoría de joraios, accede a su jora. De ahí nuestra expresión le ha llegado la hora, que es una expresión para nosotros más o menos fútil, pero que en griego tiene todo el sentido. Ha llegado su jora, ha llegado el momento de plenitud, que es el momento de su muerte. Esta es la idea que define a un héroe griego. El telos, que es la palabra que tenéis a la derecha, telos, que es donde viene telón, teleológico, final. Este final en griego es el final, es el cumplimiento, es la plenitud, también es la madurez, es el cierre del círculo, ¿no? El cumplimiento de un exitoso, incluso de una ordalía heroica, justamente una gesta heroica. La iniciación ritual también se define como telos, veremos que esto es muy importante también en este contexto. La idea de transición de una fase de la experiencia humana a otra, que es esta iniciación ritual. El paso de muerte a vida, que siempre es lo que define cualquier iniciación en cualquier cultura. Eso en griego se llama telos y, como decía, es esencial para un héroe griego de cara a su heroización, justamente. Sin embargo, hay un elemento muy importante. La gran mayoría de héroes griegos suelen ser inmaduros, fuera de tiempo, fuera de sazón, mientras viven. Y en cambio acceden a partir de su muerte a esa jora, a ese momento de madurez, digamos, ¿no? de sazonamiento, que es lo que hace además que tengan esta relación con los mortales, ¿no? Que sean beneficiosos para los mortales, porque es lo que precisamente contribuye a que ordenen el mundo. De hecho, esta palabra que tenéis justo debajo de jora, panaorios, es lo que se dice de Aquiles en la Ilíada. Aquiles es panaorios, es decir, es el más inmaduro, el más fuera de sazón de todos. Y por eso seguramente es el héroe más excepcional también de todos, porque en el momento de morir, en su jora, accede a esta plenitud, a esta madurez, a esta sazón absoluta. Aquiles, de hecho, es el que es segado antes de llegar a la madurez. Y esa es también la muerte heroica en muchos casos, ¿no? Es una muerte prematura, habitualmente. La muerte heroica, la muerte en batalla siempre lo es por definición, ¿no? Es el que no ha podido llegar nunca a casarse y por eso las chicas que mueren jóvenes en Grecia se dice habitualmente que son novias de Aquiles. Y por eso Aquiles, como veremos enseguida, también patrocina el momento del matrimonio. Esto es un fenómeno muy interesante, pero no avanzo todavía características. ¿Cuáles son los modos destacados de muerte heroica? Los más habituales, por hacer un resumen, hay evidentemente más, pero estos son los más frecuentes. Los que todos tenemos en mente seguramente cuando pensamos en mitos diversos de muertes heroicas, ¿no? La muerte por un rayo de Zeus, al estilo de Heracles, que es uno de los héroes más significativos, como comentábamos. La muerte por un golpe de viento, como Faetón. El salto desde una roca blanca en el mar. Saltar al mar es un proceso heroico porque es un cambio de elemento radical y por lo tanto es un proceso heroico típico, en este caso de una diosa, de Ino Leucotea, justamente. Engullido por la tierra, como Anfiarao, como Trofonio, que además luego reciben culto en una cueva y aparte un culto también oracular, porque dentro de este espacio de límite entre dioses y héroes, los héroes también pueden proporcionar oráculos, igual que Apolo, igual que la divinidad.
Muerte lejos de casa y que un dios te retorne para ser enterrado y recibir culto heroico. Esto es muy interesante. Le ocurre a Memnón, el rey de los etíopes, en la Ilíada. Aquiles lo mata y su madre Eos, la aurora, lo lleva a tierra etíope y allí lo inmortaliza. Esto responde habitualmente a la explicación de un culto epicórico. El héroe es venerado localmente, eso es lo que significa epicórico, es venerado localmente en su ciudad y por lo tanto en la Ilíada hay que explicar, en la Ilíada no, perdón, esto aparece en la Etiopis de Árcinos de Mileto, que es un poema épico también, pero no es Homero. Ahí se tiene que explicar por qué el culto heroico está en su ciudad. Y no en el campo de batalla. Aquiles, por ejemplo, recibe culto heroico en la costa del Helesponto, es decir, en la costa asiática del lado troyano, que es donde murió efectivamente, ¿no? En cambio, este Memnón tiene que recibir culto heroico en su patria. Y sobre todo, como decía, la muerte en batalla. La muerte en batalla es la muerte heroizante por excelencia porque el héroe que muere en batalla, como veremos enseguida con ejemplos, se le califica como daimoni isos, es decir, semejante al daimon. Daimon se puede traducir por divinidad, pero de hecho daimon se aplica tanto a dioses como a héroes, suele ser una divinidad para la cual prefiero no poner nombre porque es una divinidad X, digamos, ¿no? Sin nombre concreto, o un héroe sin nombre concreto, por eso a veces se puede traducir como un poder sobrehumano, ¿no? Igual a un poder sobrenatural. Eso sería la traducción de daimon y isos, y ahora no concreto si héroe o dios, ¿no? La figura esta demónica, muy interesante también en la cultura griega. Por lo tanto, la muerte en batalla es como la muerte clave para esta heroización, porque justamente es en este momento de la muerte heroica, es el momento en que el mortal entra en contacto con la divinidad, con este daimon que podemos traducir simplemente por divinidad en términos genéricos. Es este contacto con lo divino, el ser humano griego lo tiene en diversos momentos rituales. Y estos momentos rituales hay más, pero yo he escogido para hoy, para centrar solamente 3. La batalla, que hemos empezado por ahí, las bodas también son este momento ritual, quizás más interesante desde este punto de vista, y los juegos atléticos. Empezamos por la muerte en batalla, iremos viéndolos un poco todos. En la muerte en batalla es el momento en que el héroe y el dios se equiparan. Esto es muy interesante porque muchos de los héroes, como hemos comentado, son inmaduros y la muerte es lo que los hace entrar en sazón y por lo tanto los hace entrar en un orden y después los hace ser precisamente garantes del orden cósmico que muchas veces han destruido ellos mismos en su vida, como comentábamos con los ejemplos extremos que poníamos al principio, pero una vez muertos reciben culto, a veces purificados previamente, como el caso de Edipo en su culto de Atenas, ¿no? Pero en vida, habitualmente los héroes combaten con los dioses, son teómacos, son theomachoi, combaten con el orden establecido que luego contribuirán a afirmar precisamente una vez muertos. Por lo tanto, combaten al dios y el dios es quien los mata habitualmente o quien contribuye muy directamente, como veremos enseguida, a la muerte del héroe. Y es justamente esta muerte del héroe provocada por un dios lo que lo inmortaliza y lo hace, digamos, llegar al extremo humano donde toca con lo divino. Voy definiendo héroe desde diferentes puntos de vista, pero siempre damos la vuelta un poco al mismo concepto. En el momento de la muerte, el héroe y el dios que le es antagónico se igualan, se reflejan como en un espejo. Los héroes muertos en batalla se dice que son iguales a un dios. Este dios habitualmente es Ares. En otros casos, como Apolo y como Patroclo, como Aquiles, perdón, y como Patroclo, este dios es Apolo, precisamente. De hecho, Aquiles se parece mucho a Apolo, es joven, bello, larga melena, imberbe. La imagen de Apolo y la de Aquiles se complementan habitualmente porque ciertamente existe esta equiparación. Y habitualmente ocurre que esta lucha contra el dios en el mito, esta teomaquia en el mito,
corresponde, este antagonismo, digámoslo así, entre Dios y héroe en el mito, corresponde luego a una simbiosis entre Dios y héroe en el ritual. Es muy frecuente que el héroe reciba culto heroico en el mismo templo o al lado del templo de la divinidad contra la cual se ha enfrentado en vida. Uno de los casos más significativos es Hipólito, que recibe culto en el Hipoliteion dentro del espacio sagrado del templo de Afrodita en Atenas. Esto lo sabemos por algunas inscripciones. Precisamente Hipólito, que ha querido mantenerse virgen toda la vida y por lo tanto no entrar nunca en la esfera de Afrodita, es decir, ha combatido con Afrodita expresamente, ¿no? Esto es muy interesante. También Aquiles en la Ilíada, en canto 22, cuando vuelve a la batalla, intenta luchar físicamente directamente con Apolo, que evidentemente le dice, soy un dios, ¿qué es lo que pretendes? ¿No? Es decir, esta lucha, este antagonismo con el dios, es el que después en el espacio ritual, como veíamos en este caso de Hipólito, genera una simbiosis entre dios y héroe. El héroe, además, se dice también que es Cerapon, esta palabra que tenéis aquí en griego, Cerapon, que se suele traducir como servidor, sirviente. Patroclo es el Cerapon de Aquiles, en el sentido que le prepara la comida, conduce su carro, pero además esto se ha emparentado, hay diversos estudios que lo emparentan también, con un ritual hitita que responde probablemente a rituales babilónicos previos del Cerapon como sustituto ritual. Esta idea es muy importante porque responde también a lo que es un héroe y a lo que es la muerte en batalla de un héroe. El héroe es sustituto ritual de un dios. Aquiles es sustituto ritual de Apolo. Patroclo, además, es sustituto ritual de Aquiles. Sustituto ritual significa que carga sobre sí toda la polución y se sacrifica en lugar de la persona que sustituye. Es como un alter ego de la divinidad, por eso se parece, se asemeja el Isos Daimoni, ¿no? Este Isos es un alter ego de la divinidad o del héroe que lo sustituye ritualmente. Esto en los rituales babilónicos sucedía, por ejemplo, con el rey, tenía este sustituto ritual que moría en su lugar. A veces puede ser también un animal. Si estáis pensando en el chivo expiatorio, efectivamente es esta misma idea que aparece en diversas culturas, por ejemplo, también en el Levítico, en el mundo hebreo, el chivo expiatorio carga la culpa de toda una sociedad y se le expulsa o bien se le sacrifica, esto ya depende del ritual concreto, de la sociedad concreta en que se incardine, y de esta manera la sociedad queda purificada. El héroe también tiene estas características, por eso este carácter extremo de sus actos, ¿no? Su carácter extremo son los actos que son terribles para el ser humano, escalofriantes para el ser humano. Él los carga y por lo tanto su muerte es también este sacrificio ritual de chivo expiatorio. De hecho, fijaos que Cerapon está conectado con Cerapeu en terapia, por lo tanto es la sanación de la sociedad, la cura de la sociedad. El héroe es sanador en muchas yatros, salvador también, soterios, en muchas tradiciones, porque carga esta culpa de la sociedad. Y de hecho fármacon, que es lo que nos da farmacia, porque fármacon significa medicina en la antigüedad, veneno también, droga, está todo relacionado. Fármacos, que viene de fármacon, es precisamente la palabra griega para referirse a esta imagen del chivo expiatorio, del que carga la culpa de una sociedad y es expulsado en lugar de o para purificar esta sociedad. Es decir, muere por y en lugar de. Patroclo muere por y en lugar de Aquiles, efectivamente, como tenemos aquí. De hecho, fijaos que esta escena de batalla, de este vaso ático que os he puesto, aparece un carnero debajo, que pinta un carnero aquí en una escena de guerreros peleándose. No se ve, pero hay una pequeña inscripción medio borrada donde aparece la palabra Patroclo. Este carnero que aparece aquí, este cordero, perdón, que aparece aquí, es Patroclo. No, creo que es un carnero, ya lo he dicho bien, le veo los cuernos. Es Patroclo, que es sacrificado ritualmente en lugar de Aquiles. Es el animal sacrificial, que es el Cerapon, el sustituto ritual de Aquiles. Esto se ve muy claramente en la Ilíada. Os he puesto aquí una de mis traducciones preferidas, que es esta traducción de Agustín García Calvo, donde se ve muy claramente, es la muerte de Patroclo, vamos a leerla, donde se ve muy claramente estos conceptos que hemos ido desgranando aquí. Y ardiendo Patroclo en inquina al ataque entró a los troyanos. 3 veces luego atacó como Ares, dios de Gallardo. Fijaos, este
como Ares, dios de Gallardo, es el Atalantos Arei, que tenéis arriba en griego, es decir, en lugar de Ares igual a Ares, porque los guerreros, normalmente que mueren en batalla, justo en el momento de morir, son equiparados a Ares. Ese es su punto de contacto extremo con la divinidad. Y eso es lo que los heroiza automáticamente a los guerreros que mueren, los grandes héroes que mueren en batalla. Con grito feroz, y 3 hubo hombres 9 matado, mas cuando ya a la cuarta saltó como genio de espanto, entonces te amaneció, Patroclo, el fin de tus años. Se dirige en primera persona, en directo. Pues Febo, Apolo, a tu encuentro salía entre el combate enconado. Hórrido Dios, él no lo cató entre las turbas entrando, que envuelto en espesa neblina llegaba yéndole al paso. Y se le puso detrás, y le dio en la espalda y los anchos hombros a mano tendida, y los ojos se le extraviaron, y de su cabeza de un golpe arrancó fue a Apolín el casco. Es decir, es Apolo mismo, como veis, el que le golpea por detrás, le quita el casco y la lanza, ¿no? Y toda quebróse la longa y sombreña lanza en sus manos. La traducción de Agustín García Calvo, que es maravillosa, mantiene el ritmo del hexámetro original y mantiene también estas palabras tan extrañas que ya debían sonar extrañas en el original del griego de Homero a sus propios contemporáneos griegos. Por eso es impactante, por eso me gusta a mí esta traducción en español, que es la que os recomiendo vivamente si queréis leerla o releer la Ilíada en español. Grande, pesada, robusta, afilada, y de hombros abajo a tierra cayó con su banda el escudo largo y rodano. Y desciñó su coraza a Apolo, el dios soberano. Es Apolo el que lo está haciendo absolutamente todo, como veis, que entró en sus mientes ceguera y sus nidios miembros fallaron y en pasmo quedó. Y entonces, por detrás de la espalda, un rejo afilado entre los hombros de cerca le hincó un hombre dardanio, Euforbo, que era de los de su edad del más señalado. Es decir, lo mata un mortal, evidentemente, lo mata otro héroe, pero el que provoca esta muerte, como va a provocar también la muerte de Aquiles, a pesar de que es la flecha de Paris, en la que finalmente le atraviesa el famoso talón de Aquiles, pero quien provoca la muerte del héroe es el dios al cual le es antagónico. Y justo en ese momento de morir, el héroe es Daimoni Isos, es parecido al dios, concretamente aquí a Ares, pero también a otros dioses. Porque el guerrero, de hecho, puede recibir culto heroico porque es sacralizado a partir de su muerte, en este caso en batalla, como cerapon de un dios, en este caso del dios de la guerra. Ese es el proceso inmortalizador que tiene la guerra. Sin embargo, la batalla quizás es la que tenemos más clara todos. Me voy a referir ahora a los otros 2 rituales en el marco de los cuales también hablamos de heroización. Uno es el matrimonio. El momento en que el novio y la novia se casan son equiparados o bien a dioses, curiosamente al dios Ares, el novio, Isos Areui, tenéis aquí, y la novia a Afrodita, que sabéis que son pareja, no matrimonio precisamente, pero en la Odisea aparece aquella célebre escena en que Hefesto, el marido oficial de Afrodita, los captura a Ares y Afrodita en la cama. Por lo tanto, lo que se destaca aquí no es el matrimonio precisamente, aunque el ritual que tenemos aquí es de matrimonio, ya veis, Himeneo, ¿no? Que es el dios del matrimonio en la antigüedad griega, pero lo que se destaca aquí es la pareja, ¿no? De Ares y Afrodita, la pasionalidad de esta unión, ¿no? El novio es equiparado a Ares, la novia a Afrodita. El novio muchas veces es equiparado, como os decía, a Aquiles, en esta sustitución, este proceso de compensación. Aquiles muere antes de poder casarse, esto se destaca en la Ilíada varias veces, muere en la inmadurez, antes de alcanzar esta madurez, esta sazón, que es precisamente la que se alcanza mediante el culto heroico, y por lo tanto puede ser el héroe de los matrimonios. Este tipo de compensación nosotros lo tenemos bastante claro si pensamos en la figura de los santos cristianos, que evidentemente pues, tienen una grandísima continuidad en el culto heroico, sobre todo a nivel de ritual. Si pensamos, por ejemplo, en el martirio de Santa Lucía, que le arrancan los ojos, y luego Santa Lucía es patrona de la vista, Santa Ágata de los pechos, también por el mismo motivo, ¿no? Es exactamente este tipo de compensación ritual que se produce en el mundo heroico y que nosotros, pues sí que lo tenemos quizás un poco más, no sé, más familiar, ¿no? Por la continuidad que ha tenido en el culto de los santos.
Aquí tenéis este poema de Safo, que es un epitalamio, es decir, es un canto de matrimonio, y fijaos, bien arriba el techo, Himeneo, levantad carpinteros, Himeneo, entra el novio, igual a Ares, Isos Areu, como los guerreros muertos en batalla, ¿veis? Es el momento de equiparación, más alto que un hombre grande. Recordad que os he dicho que los héroes, y los dioses también, son representados como seres mucho más altos. En el momento del matrimonio, que es un momento liminal, también, como los mismos héroes son liminales, es un momento iniciático de transición de una vida a una vida distinta, que siempre se conciben los rituales antiguos como muerte y renacimiento ritual. En este momento iniciático, el novio es como un héroe, es como un dios, se equipara absolutamente a un dios. Y lo mismo en uno de los poemas más famosos, más bonitos quizás, de Safo, esta poetesa del siglo VI a.C., fijaos aquí el novio es Isos Theoisin, parecido, semejante a los dioses, igual a los dioses, tal como aparece aquí en la traducción. Igual a los dioses se me aparece el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca y cuando dulcemente hablas te escucha y cuando ríes seductora. Esto no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude, la lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero. Y con mis ojos nada alcanzo a ver y zumban mis oídos, me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta me parece mucho para quedarme muerta. Es un poema precioso, evidentemente, que describe la sintomatología amorosa y que ha tenido una influencia decisiva en la tradición literaria de todos los tiempos. Y sin embargo, si nos lo miramos desde el punto de vista ritual, que es lo que me interesa hoy, fijaos que el novio, que es el hombre que frente a ti se sienta, es el novio en el momento del matrimonio, es igual a los dioses y además se me aparece. Esto en griego es phainetai, es una epifanía. El novio es una epifanía de los dioses en este momento ritual. Tanto es así que me hace temblar y tanto es así que me falta poco para morir. Lo que os decía del ritual iniciático, de este paso, de esta muerte ritual, ¿no? Como paso de un tipo de vida a otra, es exactamente lo que tenemos aquí. Pensad que la novia en griego se llama ninfe, que significa novia y que evidentemente a todo el mundo le viene a la cabeza la palabra ninfa, que es una divinidad. Es decir, que esta equiparación de los novios en este complejo proceso ritual del matrimonio con la divinidad, este espacio liminal, que es todo ritual iniciático, va también en esa línea. Y el último de los rituales de lo que he prometido hablar, hemos visto esta equiparación, esta divinización liminal del héroe en la batalla, que es quizás la más conocida, la más evidente. Este espacio ritual del matrimonio, que lo es menos, y termino la tercera, aunque digo que hay más, con el último espacio por excelencia, que son los Juegos Atléticos. Los Juegos Atléticos. Athlos significa, es la última palabra que tenéis aquí al lado de esta imagen de Heracles, que es quizás el héroe por excelencia, ¿no? Athlos significa, que es donde viene atletismo, significa sufrimiento ritual, ¿no? Significa lo mismo que ponos, lo mismo que cámatos. Cámatos es el cansancio, ¿no? Es esta fatiga. Ponos es la pena, de ahí viene pena, ¿no? Es esta especie de fatiga, de gran trabajo que realiza el héroe, ¿sí? Y que es lo que precisamente le lleva a la muerte y a esta muerte heroizante, a su divinización. Los trabajos de Heracles precisamente los conoce todo el mundo, son un ejemplo excelente de lo que significan todas estas palabras en griego, pero tenéis que pensar que toda competición atlética en griego se establece, en griego se utiliza la preposición epi, se establece, de ahí epinicio, el canto de victoria atlético, se establece en honor de un héroe. Es decir, el atleta que participa en un ritual atlético, y destaco la palabra ritual, porque los Juegos Atléticos son un ritual religioso, por excelencia, casi os diría, quien participa, el atleta que participa en este ritual, que son los Juegos Atléticos, en honor de un héroe, reimpersona los sufrimientos, la vida, podríamos decir, y la muerte
de ese héroe. La diferencia es que el atleta no muere, precisamente, vive, entra en una vida nueva, es decir, muere ritualmente, porque siempre es un ritual iniciático. Los Juegos Atléticos siempre tienen su origen en rituales iniciáticos de paso de grupo de edad, es decir, de jóvenes que se incorporan en la vida adulta, un poco al estilo del matrimonio, aunque previamente al matrimonio, depende de antiguos rituales iniciáticos en este sentido, pero además en honor de un héroe en el contexto del cual el atleta reimpersona los sufrimientos, reimpersona las gestas de este héroe. Tanto es así que os pongo aquí uno de los elementos paradigmáticos de este proceso en esta imagen. Tanto es así que la carrera de carros, que es un elemento esencial de estos Juegos Atléticos, siempre se hace dando vueltas alrededor de un túmulo, y este túmulo es siempre la tumba de un héroe. Aquí lo tenéis, esto se llama en griego sema, sema es lo que nos da semántica, porque significa en griego señal, signo, símbolo, pero también tumba, y especialmente tumba heroica. El carro da vueltas alrededor de la tumba heroica. Fijaos la tumba que está señalada aquí con la presencia de la serpiente, típico animal tónico que señala las tumbas de los héroes, precisamente, en la iconografía. Tenemos el nombre, la tumba es ni más ni menos que de Patroclo. Vamos dando vueltas al mismo protagonista. Y fijaos que, de hecho, tenemos a Patroclo mismo ahí. Esto que veis ahí, esta figura pequeñita con alas encima de su tumba, es el alma, la psique de Patroclo, porque el héroe habita en su tumba. Ahora vamos a la parte final, que es esta idea del mortal e inmortal a la vez. El héroe habita en su tumba y, de hecho, la curva, cuando uno pasa por este túmulo, en la carrera de carros, esa curva es la peligrosa, es la que hace que el carro pueda descarrilar, pueda romperse, porque muchas veces se concibe que el alma del héroe que allí habita puede susurrar algo a los caballos se encabriten y provocar accidentes, como de hecho ocurrían habitualmente, como habréis visto seguramente en las películas. Pero fijaos el resto de la escena, que es muy significativo. Este que va en carro no es un mortal cualquiera. El que se está bajando es Aquiles y en el carro se está arrastrando el cadáver de Héctor, tal como aparece en la Ilíada. ¿Sabéis que en la Ilíada Aquiles coge el cadáver de Héctor una vez lo ha matado y lo arrastra por delante de la tumba de Patroclo, porque es en honor de su amigo Patroclo muerto, heroicamente, que está realizando esta profanación del cuerpo de Héctor. Y aquí tenéis a Hécuba que le suplica que no lo haga y la otra personaje femenino que va con alas es la diosa Iris, que viene a decirle que pare ya de realizar esta profanación que es terrible, evidentemente, ¿no? Bueno, esta imagen es la imagen prototípica, etiológica, de la carrera de carros en los Juegos Atléticos. Cada vez que un atleta realiza esta carrera de carros, está reimpersonando a Aquiles corriendo en honor de la muerte de Patroclo delante del túmulo del héroe, con el héroe allí presente y arrastrando el cadáver de Héctor. Es decir, los Juegos Atléticos, fijaos que es una preparación para la guerra. De hecho, lo que se hace, fijaos que todavía es evidente, ¿no? En la lucha, en la carrera, ¿sí? Es evidentemente equiparable a la guerra. De hecho, hazlos sirve tanto para referirse a los trabajos atléticos como a los trabajos militares, a los trabajos del guerrero. Por lo tanto, la equiparación es automática, pero además de esta equiparación de forma, digamos, lo que tenemos detrás en el plano del mito es exactamente lo mismo, una reimpersonación, una mímesis. En griego esta reimpersonación se le llama mímesis. Esto nos remite a otro de los rituales, que no voy a entrar por falta de tiempo, por excelencia, en que los héroes son reimpersonados, que es el drama, que es la tragedia. Esta mímesis se dice que produce catarsis en el espectador, porque evidentemente reimpersonar los sufrimientos del héroe hacen que los actos del héroe queden purificados de esta polución. La polución aquí es Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor. De hecho, esta escena responde sobre todo a las Panateneas, porque Aquiles está bajando del carro, que es lo que hacían en las Panateneas, los Juegos Atléticos de Atenas, el apobatés, que iba en carro, se bajaban en un momento, llevaban armas, combatían y volvían a subirse al carro en marcha. Esto le daba una espectacularidad estupenda, pero el origen precisamente de este juego atlético es el ritual que aquí realiza prototípicamente Aquiles. Por lo tanto, el atleta es Aquiles, como el actor es el héroe que reimpersona, y estamos hablando aquí de un ritual
iniciático en toda regla. Píndaro, que es el gran poeta de los epinicios, el poeta que canta precisamente toda esta gloria del atleta, lo que hace es precisamente en sus poemas equiparar la victoria atlética, la victoria de este humano corriente que en este ritual recurrente que son los Juegos Atléticos ha vencido, lo equipara al héroe del mito y por lo tanto heroiza al vencedor atlético en ese momento. Os he puesto aquí la pítica octava de Píndaro, que quizás es uno de sus fragmentos más conocidos. Seres de un día, efímero, es la palabra en griego, epámeros. ¿Qué es uno? ¿Qué no es? Sueño de una sombra es el hombre. Pero si llega la gloria, regalo de los dioses, la luz, hay luz brillante entre los hombres y amable existencia. Es decir, en el momento que el ser humano llega a este extremo que es la victoria atlética, esto se concibe como una iluminación de los dioses que hace que cobre este nuevo estado de inmortalidad, precisamente porque la victoria atlética lo equipara al héroe en honor del cual se están celebrando estos juegos concretos, ¿no? La diferencia, dice aquí Píndaro, entre ser alguien y no ser nadie es este rayo de luz que proviene del dios en el instante de la victoria atlética, que es el momento justo de la heroización. Y además la ocasión de la victoria en el día a día de un mortal es este momento singular en que la oscura insubstanciabilidad de la sombra de un ancestro se traslada a través de sus sueños en la fuerza vital luminosa del vencedor en la plena posesión de su victoria radiante por el rayo de Zeus, ¿no? Es este momento de los vivos realizando casi el deseo de sus antepasados, ¿no? Lo que tenemos aquí en una cadena genealógica que lo entronca con los héroes del mito. Esta es la idea, precisamente, del agon, que es como se dice en griego, de ahí viene agonía, es la relación con el ponos, con el trabajo, con el sufrimiento de los héroes, ¿no? El agon es como se dice en griego, certamen atlético, precisamente, juego atlético. Y, por lo tanto, lo que tenemos aquí es que directamente todos los Juegos Atléticos, todas las fundaciones de Juegos Atléticos, son motivados por la muerte de un héroe del mito y por lo tanto son un ritual iniciático, como decíamos, en este contexto. El caso más emblemático es el de los mismos Juegos Olímpicos. Pélope, que ya hemos hablado de él, es este hijo de Tántalo. Tántalo, como sabéis, trocea a su hijo y lo da como banquete a los dioses. Los dioses obviamente se dan cuenta, horrorizados, excepto Deméter, que está distraída porque ha perdido a su hija y se le come un trozo distraídamente, que luego tienen que suplirlo por un trozo de marfil en el omóplato. Vuelven a revivir a Pélope, le ponen este trozo de marfil y por lo tanto, fijaos, Pélope es este joven que muere y revive por la acción de los dioses. Eso es también heroizante y eso es lo que define este ritual iniciático. Es un ritual de paso, de edad, ¿no? De joven a la vida adulta, que esto es lo que representa la iniciación, pero además con esta connotación de paso de muerte a vida que siempre hay detrás. Los juegos píticos son una compensación por la muerte de Pitón a manos de Apolo. Los más interesantes son los juegos ístmicos y los nemeos, porque son compensación por la muerte de un héroe niño. Ahí es donde se ve el punto iniciático, ¿eh? En un caso Arquémoro, en otro Melicertes, que recibe diversos nombres, pero ciertamente en todos los juegos atléticos lo que tenemos es esta fundación, digamos, en honor de un héroe muerto y este concepto también iniciático. En el caso de la ístmica octava de Píndaro, os lo he puesto también, podría haber puesto cualquiera, porque todos los epinicios pindáricos juegan con este parámetro, se ve claro, creo, esto que os comento de para qué sirve un epinicio, es decir, para entroncar el aquí y el ahora de los hombres que están compitiendo en estos Juegos Atléticos con esta gloria conferida a los héroes del mito, precisamente por su participación, por su victoria en estos certámenes que reimpersona a este héroe ritualmente. Dice así: a los inmortales también, por cierto, plugo confiar a este hombre noble, que es Aquiles, vuelvo a Aquiles, ¿no? Aún tras su muerte, a las canciones de las diosas, ¿no? Es la épica. Eso también sentido tiene ahora y se apresura el carro de las musas a proclamar en alto el recuerdo del púgil de Nicocles. Enalteced aquel que en el valle del Istmo ganó los apios dorios, pues él también antaño venció, como es sabido, a los varones todos de la región, batiéndose con puño insoslayable. Este Nicocles, que ha muerto, que es un púgil que ha muerto,
se equipara precisamente en su momento heroizante de muerte a Aquiles porque ha muerto en un certamen atlético combatiendo en el pugilato, del mismo modo que Aquiles ha muerto en batalla. Esta equiparación es la que glorifica, es la que busca precisamente el epinicio pindárico. Voy terminando con recogiendo un poco algunas de las cosas que hemos ido diciendo, pero llevándolas un poco más adelante. Resulta que donde está la tumba de un héroe, ya nos hemos referido a ella como Sema, hay una implicación del héroe con la colectividad que lo tiene. De ahí que en muchos casos las ciudades compitan por las reliquias del héroe. Ahí también hay otro contacto interesante con el culto de los santos. La reliquia del héroe es un bien para quien la posee y por lo tanto hay una cierta pugna entre ciudades por quien posee las reliquias. Incluso Heródoto, el historiador, nos habla de batallas ganadas gracias a que una ciudad posee las reliquias de un determinado héroe porque se las ha robado a otra ciudad en algún caso. Es decir, que se da lo mismo que en la Edad Media tenemos con las reliquias de los santos. Porque además el héroe causa la fertilidad de la tierra que los rodea. Esto es un tema muy interesante, los jardines de los héroes. Los héroes tienen también esta haris, esta gracia al contemplarlos. Hay un texto muy interesante, por eso os lo he puesto aquí, de Filóstrato, del Heroico, esto ya es siglo III después de Cristo, es otro contexto muy distinto del que estamos comentando aquí, pero que es muy interesante porque nos ayuda también a ver esta figura del héroe. Tenemos un viajero fenicio que se encuentra con un viñador en un jardín consagrado al héroe Protesilao, que es un héroe que aparece muy brevemente en la Ilíada porque muere justo antes de entrar en Troya, y sin embargo se nos dice aquí que Protesilao es capaz de conocer no solamente lo que vio en vida, sino que también es omnisciente, lo conoce absolutamente todo, se le puede preguntar por cualquier cosa porque tiene esta conciencia universal. Ahí es donde voy entrando también a nivel práctico, cultural, en esta interesante dicotomía del héroe que es mortal e inmortal a la vez. Este viajero fenicio, le hace diversas preguntas al viñador porque está evidentemente muy, muy impresionado. Fijaos, por cierto, que Protesilao muere antes de sazón, antes de madurez también, antes de llegar a Troya, es una muerte prematura. Eso es justamente lo que después le hace maduro, la idea del Horaios, ¿no? Que además significa perfecto y bello, que justamente es lo que nos aparecerá aquí en este contexto. Dice así el fenicio: ¿vas a describirme cómo es y el aspecto que tiene? Con mucho gusto por Atena, extranjero. Tiene alrededor de 20 años, la edad que tenía cuando partió hacia Troya, es decir, la edad en que murió. Su barba está poblada con abundante pelusilla, muy suave, y desprende un aroma más dulce que el mirto en otoño. Cejas bien trazadas rodean sus ojos, el encanto le es propio. En el trabajo su mirada es penetrante y vehemente, pero si lo hubiéramos descansado. ¡Oh, qué ojos tan amorosos y cálidos! Es el erotismo del héroe, que es el erotismo también del cuerpo muerto, que esto es algo que aparece bastante frecuentemente también en la literatura. El héroe despierta deseo. Esto es una idea muy interesante que aparece también aquí. La forma de su nariz es perfecta. Desnudo es cuando da más placer verlo, proporcionado, esbelto, igual que las estatuas de los corredores. Pensad que en la antigüedad se hacen estatuas básicamente, antes de época helenística, en época arcaica y clásica, solo de los dioses o de los héroes. También de los atletas, como decía, ¿no? Por tanto, es este contexto. Mide unos 10 codos de estatura, es altísimo, estos son más de 4 metros, y puede que aún hubiera sobrepasado esa talla si no hubiera muerto en plena adolescencia, es aquello que os decía de las características del héroe. Y dice: ¿lo abrazas cuando os veis o se te escapa cual si fuese humo? Que es una imagen homérica. ¿Le gusta que lo abrace y me permite besarlo y acariciarle el cuello? Bueno, en realidad el héroe del que me hablas está lleno de alegría, como un joven esposo. Fijaos la comparación, ¿no? De nuevo con el esposo. Y lleno de sabiduría. Le gusta reírse de acuerdo con su juventud, pero nunca actúa con insolencia. Insolencia es hibris, ¿no? Justamente una vez muerto ya no tiene hibris el héroe. Esto le corresponde mientras vive. Muchas veces cuando me ve quedado con una piedra al cavar, coge el azadón y me echa una mano en los trabajos más duros y aparte me corrige en conocimientos de agricultura. Y ahora viene la que más me interesa destacar porque es donde se ven algunas de las características que os decía del héroe como ser doble, mortal e inmortal a la vez. Y el resto del tiempo, Viñador, ¿dónde lo pasa?
Bueno, unas temporadas en el Hades, me dice, según me cuenta el propio héroe, porque el héroe hace epifanía, se le aparece a este viñador, esta es la gracia, ¿no? Por lo tanto el viñador lo ve, habla, conversa con él al lado de su tumba donde crecen estos jardines extraordinarios. Pensad que de los jardines se hacen las guirnaldas de flores, que son calificadas como flores imperecederas, la metáfora vegetal del cleos ápfitos que os decía al principio. Las guirnaldas se ponen a los héroes en sus túmulos, a los vencedores atléticos cuando ganan la competición y a los novios. Ya veis que esta relación del mundo vegetal y de lo inmarcesible con el héroe se ve desde distintos puntos de vista, ¿no? Por tanto, lo que os decía, el resto del tiempo Viñador, ¿dónde lo pasa? Unas temporadas en el Hades, según me dice el propio héroe en sus epifanías, otras en Cía, que es su patria, o de vuelta a Troya, donde sus compañeros, es decir, está en todas partes, en su tumba. Otras veces va a cazar jabalíes y ciervos y se presenta aquí, a la tumba, hacia el mediodía y se echa a dormir. Es decir, el héroe está en todas partes, en todos los sitios donde ha vivido, también en el Hades, pero alerta porque, a diferencia de lo que ocurre con los otros seres humanos, resulta que el Hades para el héroe no es un lugar definitivo, no es un lugar escatológico, sino que es un lugar transitorio. Del Hades puede ir habitualmente a las islas de los bienaventurados, se habla también de la Isla Blanca, se habla de los Campos Elíseos, es decir, un espacio paradisíaco que va más allá, que trasciende el espacio humano, y ahí es donde está el héroe. Está, por una parte, en su tumba, y aparte esto es un beneficio para todos es un talismán de prosperidad para la comunidad que lo posee, tal como hemos comentado, pero aparte puede desplazarse y está también inmortalizado en estas tierras de bienaventuranza que son tan habituales de los espacios de la mitología. Y, fijaos, puede comer con otra gente o no les está permitido. Aquí entramos en el ritual más específico. En honor de los héroes se realizan libaciones. Y él dice, yo no le he visto comer ni beber, pero cada tarde le preparo una libación con el fruto de estas viñas, es decir, una libación de vino, le pongo los frutos del tiempo, ya veis, le da a beber lo que, en una jarra la leche, lo que toca en cada época, y se aleja y en un abrir y cerrar de ojos se lo ha comido y se lo ha bebido todo. Es decir, esto es el culto heroico habitual, pero aquí con epifanía divina incluida. Me salto algunas diapositivas porque se nos acaba el tiempo. Son también diapositivas sobre el funcionamiento de semaino, que es el verbo que viene de sema. Sema es la tumba, es el signo. El héroe es capaz de señalar, de dar una señal, de dar un signo, que a veces es un signo de justicia. Es una manifestación directa en el mundo de los humanos, de los mortales, a pesar de que el héroe, por definición, está muerto. Me interesa mucho este texto, bastante tardío también, del siglo III después de Cristo, que es esta vida de Alejandro Magno, del pseudo Calístenes. Es una especie de biografía novelada de este momento, pero que nos interesa mucho por dos motivos. Primero, porque habla de Alejandro Magno y es muy interesante entrar también en las heroizaciones históricas, porque evidentemente yo aquí he estado hablando de los héroes de culto, de la Ilíada, de los héroes muertos en batalla. Hemos hablado de las transposiciones rituales que esto tiene en las ceremonias nupciales y también en los juegos atléticos, pero evidentemente existen y tenemos testimoniadas, me he referido un poco a heroizaciones de personajes históricos, políticos, tiranicidas en algunos casos, poetas, filósofos también en algún caso. El paradigma aquí es Sócrates, ¿no?, que busca por todos los medios su heroización y Platón se la concede, digamos, efectivamente, por los parámetros habituales, habitualmente con el oráculo de Delfos como garante de estas heroizaciones históricas. Y luego los reyes helenísticos, la cosa se vuelve un fenómeno también habitual y por lo tanto tenemos también heroizaciones históricas que luego culminan en este culto a los santos y santas que comentaba. Con una característica interesante en el caso de las santas, si me permitís, que es que precisamente en este cristianismo incipiente de los primeros siglos se produce algo que no existía, como hemos comentado, en el mundo griego antiguo, que es que las santas reciben culto al mismo nivel que los santos y por las mismas
condiciones, por las mismas características de vida y de muerte. La muerte heroizante, clarísima en el caso del culto de santos y santas, es el martirio, evidentemente, que es donde se inicia precisamente este culto a los santos y a las santas, pero a partir de ahí pues, las categorías hagiográficas son compartidas, cosa que, como hemos visto, no ocurre exactamente de la misma manera en el mundo antiguo. Esto sería un cambio de mentalidad asociado precisamente a los primeros siglos del cristianismo, que continúa el ritual antiguo, pero que cambia la mentalidad. Pero vuelvo a Alejandro Magno, que me he ido mucho, Alejandro Magno como personaje histórico sobre el cual se construye toda una leyenda, evidentemente, y que es heroizado en vida, como luego serán los seres, los reyes helenísticos que lo suceden. Fijaos que aquí tenemos, a pesar de que el texto es tardío, precisamente la definición que me interesa fundamentalmente de los héroes. Llega un momento en que Alejandro Magno, al final de la obra, entra en un estadio, en una fase como de fin del mundo, y allí Sesoncosis, que es un ser que habita en estos confines del universo, se le aparece, tienen un diálogo, Alejandro le pregunta cuándo morirá, y Sesoncosis le dice, eso no es bueno saberlo porque te cambiaría la vida, pero le da este consuelo, digamos, último y premonitorio, oracular. Has fundado una ciudad muy ilustre entre todos los hombres, Alejandría, la ciudad de Alejandría, por supuesto. Muchos reyes la atacarán con intención de arrasarla, pero tú la habitarás, y ahí viene la clave, muerto y sin morir, muriendo y no muriendo, muerto y sin estar muerto. Zanón caime zanón, dice en griego. Tendrás como tumba la ciudad que fundaste. Es decir, estarás en Alejandría, como Protesilao hemos visto hace un momento en este texto de Filóstrato, habitarás la ciudad de Alejandría, estarás en tu sema, en tu tumba, y de ahí darás indicaciones a los vivos, ¿no? Este semaino, ¿no? Pero a la vez no estarás muerto, habitarás inmortal en las islas de los bienaventurados. Esta característica de ser mortal e inmortal a la vez, con toda la influencia que esto implica para el mundo de los vivos, es la característica esencial de los héroes de la mitología antigua y de las heroínas, con todos los matices que hemos ido planteando. Seguramente a partir de estas heroizaciones históricas llegamos a la noción de héroe que nos es más habitual, que nos es más conocida a nosotros, ¿no? Como estos seres ejemplares, habitualmente reyes helenísticos. Pero fijémonos que estas condiciones antiguas del culto heroico, a mí me interesa estas relaciones entre el mundo antiguo y el mundo moderno que he ido desgranando mientras explicaba, se pueden rastrear también en personajes actuales. Yo planteo y acabo como última cuestión hasta qué punto podemos analizar desde esta perspectiva las figuras heroicas modernas, estos seres también extremos muchas veces que mueren antes de tiempo, antes de sazón, como serían pues James Dean, Marilyn Monroe, John Lennon, Elvis Presley, incluso Lady Di y tantos otros, ¿no? Seguramente estas muertes heroicas o estos modelos heroicos se acercan más al modelo pagano que al modelo posterior, que en última instancia probablemente bebe también de esta continuación, especialmente en el ámbito ritual con los santos cristianos. Y hasta aquí no he podido hacer todos los textos, pero este PowerPoint lo tendréis colgado, por lo tanto podéis acceder a ello cuando queráis. Acabo con esta selección bibliográfica última, que también la tendréis colgada, por si alguien quiere profundizar en estos temas. Yo os recomiendo especialmente el último de todos, The Ancient Greek Hero in 24 Hours, de Gregory Naijic, que es del 2013 y que es una maravilla desde todos los puntos de vista y que resume el carácter esencial del héroe tal como le he planteado aquí. Y aquí lo dejo, que me he pasado ya de tiempo, no acabaríamos nunca, es un tema muy amplio y muy interesante que da mucho de sí, pero espero que con estas breves pinceladas pues, os hayáis hecho a la idea de esta figura tan particular dentro de la mitología griega y dentro de las mitologías del mundo, como es el héroe, la heroína en el mundo antiguo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergi, por tu aportación. Realmente ha sido muy interesante. Y ahora, bueno, tenemos un cuarto de hora, sí, justito, pero vamos a utilizar este tiempo para poder dialogar un poco con los compañeros que están pendientes de la charla, ¿no? Por tanto, animamos a quienes quieran a poder escribir sus cuestiones en el chat, preferentemente, o en el apartado de preguntas, y tenemos este tiempo de diálogo.
Los compañeros del aula de catalán antes han hecho una pregunta que a mí me ha parecido muy interesante y quizá pues podemos empezar por esta y así pues damos margen para que todos vayan pensando. Es sobre si en la cultura griega cualquier persona puede ser héroe, Mm. o si se necesita determinadas cualidades o ser hijo de Dios o un poquito yo creo que por ahí podíamos iniciar. Muy buena pregunta, sí, me la han hecho antes. La verdad es que es muy importante porque precisamente tiene que ver con esta distancia, proximidad y distancia a la vez, como ocurre tan a menudo entre la cultura griega antigua y nuestra cultura actual. La cultura griega antigua evidentemente explica algunas de las cosas que nosotros somos, pensamos y los valores que tenemos, pero a la vez son distantes, como hemos ido viendo, ¿no? En este caso, la figura del héroe es clarísima. Para nosotros, el héroe es alguien que ha hecho una serie de acciones concretas en vida, como el santo y la santa, que es con la equiparación más clara, que le confieren esta inmortalidad post-mortem. Ya hemos visto que esto en el mundo griego no es así. Son seres extremos en vida que en todo caso en el momento de su muerte, muy a menudo provocada por un dios, les confiere este carácter de inmortalidad posterior y les hace héroes de culto, que en realidad es de lo que se trata, ¿no? Héroes que reciben culto y que por lo tanto tienen una implicación en el aquí y en el ahora de los mortales a través del ritual y a través también de su influencia concreta, ¿no? en este mundo. Claro, tenemos personajes históricos, como os comentaba, que son heroizados. El oráculo de Delfos es el que se encarga de instituir estos cultos heroicos en época histórica, muy a menudo con festivales atléticos incluidos, por cierto, exactamente al mismo nivel que en los festivales atléticos en honor de los héroes de la Ilíada, de los héroes más tradicionales. Normalmente estos personajes sí que han hecho alguna acción en vida que les confiere, o han tenido una muerte heroica que les confiere este culto posterior. Son, por ejemplo, los tiranicidas. Los Harmodio y Aristogitón, los tiranicidas de Atenas, reciben culto heroico en Atenas por haber matado al tirano. Esta es su gesta heroica, digamos, ¿no? O, por ejemplo, Leónidas en Esparta, ¿no? Como por la película, pues también es heroizado. Los reyes, de hecho, es habitual que sean heroizados, igual que los héroes del mito, de la Ilíada, eran reyes todos ellos. A partir de época helenística, que esto ya es otro periodo, parece que se abre la veda para la heroización. Entonces, que empiezan a heroizarse reyes helenísticos en la línea de Alejandro Magno, que comentábamos hace un momento, también por sus gestas, digamos, ¿no? Y en este momento, poetas y filósofos reciben también culto heroico y lo reciben en tanto probablemente que héroes culturales, como os comentaba al principio, héroes ordenadores, héroes civilizadores. Ahí sí que las acciones de estos héroes empiezan a ser importantes de cara al establecimiento del culto, cosa que no es en absoluto, como hemos visto, del mismo modo en estos héroes del mito más antiguos, donde justamente lo que se destaca es su carácter de hibris, su carácter más extremo. Tienen que ser todos semidioses en absoluto, ¿no? Precisamente es verdad que la mayoría de héroes precisamente de la mitología y también algún héroe histórico, también algún poeta, algún filósofo se le hace descender de los dioses en algunas biografías, precisamente porque es un elemento mitológico narrativo recurrente que se utiliza en todos los ámbitos del mismo modo, ¿no? Pero no es imprescindible, no todos los héroes son hijos, ni todas las heroínas son hijos de dioses. Por lo tanto, es verdad que el estatuto de héroe uno se lo gana, podríamos decir, mediante sus ponoi, como os decía, el hazlos, ¿no? Estos sufrimientos que pueden ser militares, que pueden ser de no llegar nunca a la sazón, morir antes de tiempo, morir de una muerte heroica, es lo que confiere luego la inmortalidad. Para ser inmortal hay que morir siempre, como decíamos, y además hay que morir de una determinada manera y tener unas determinadas características que heroizan. Y eso es lo que canta y recuenta el mito constantemente, ¿no? La tragedia, justamente, la tragedia griega, contribuye también a todo este proceso, ¿no? La reimpersonación de estos héroes del mito con la idea de la purificación catártica de sus sufrimientos. Los sufrimientos que tuvieron son excepcionales, son horrorosos, ¿no? Producen horror en el espectador y ese horror precisamente repetido ritualmente, es el que conjura el horror mismo en la vida humana. El horror del incesto de Edipo es el que hace que
no haya incesto en tu vida cuando en personas y cuando ves este ritual. Pongo el ejemplo quizás más evidente, más conocido, el que primero viene a la mente, ¿no? No sé si hay más preguntas más Sí, actuales. muchas gracias. Se nos van acumulando las preguntas, la verdad. Hay una pregunta que la podemos compartir. Ramón nos pide si podías comentar un poco el tema de la heroización de Sócrates. Tenemos con un grupo de catalán que también han hecho esta cuestión, pero tenemos algunas más, o sea que... Me va muy bien porque, como me ha pasado antes, yo tiro el anzuelo, ya sé que alguien pica seguro, gracias Ramón por picar, porque, claro, hay muchos elementos que no me da tiempo aquí de profundizar, porque el tiempo es limitado y de hecho me he pasado ya unos minutos del tiempo en la exposición, pues es un tema muy amplio, como veis, pero la cuestión de Sócrates me alegra mucho que la preguntes porque creo que vale la pena comentarla, porque aparte resume bastante algunos de los elementos que han salido aquí en esta exposición. Fijaos que Sócrates, en la apología, claro, el Sócrates de Platón siempre, el Sócrates tal como nos lo transmite Platón, porque esto siempre hay que decirlo, de Sócrates no tenemos testimonios, es Platón quien nos lo vehicula, pero este Sócrates de Platón, fijaos que define su propia actuación a partir de la consulta del oráculo de Delfos, no es casualidad, y además dice que él actúa porque percibe la voz interior de un daimonion semeion. Semeion, sema, un señal, una señal, emparentado con este semaino, que es lo que hacen los héroes. Y esta señal además es daimonion, es divina, sobrehumana, esta traducción de demon que comentábamos. Esto es lo que le impele a las acciones. De hecho, esta señal divina, este daimon, no le dice nunca lo que tiene que hacer, le dice lo que no tiene que hacer. Y nos dice Platón en la Apología que en el momento de morir, esta señal divina no le ha dicho que no muera, por lo tanto le interpreta que es su Claro, cuando leemos esto en traducción, Sócrates dice en la Apología, ha llegado mi hora, interpretábamos la lectura corriente que haríamos todos. Si tenemos en mente lo que os he explicado de Jora y de la profundidad del sentido que tiene Jora como palabra en el culto heroico, vemos que lo que Sócrates está haciendo es decir, he llegado a la sazón, este es mi telos y es mi momento de morir muerte heroica. Aparte, en diferentes pasajes, Sócrates se compara explícitamente con Palamedes y con Áyax, que son héroes de la Ilíada, ¿no? Del mito, que murieron injustamente, muerte heroica injusta. Por lo tanto, su muerte injusta se está equiparando con la muerte paradigmática de estos héroes del mito. Y efectivamente todo esto prepara un camino para la heroización, también cuando él se define a sí mismo como sirviente de Apolo, como cisne de Apolo. Apolo es evidentemente, lo hemos visto con Aquiles, ¿no? Este sirviente es Cerapon, una palabra otra vez técnica, de la misma manera que veíamos a Patroclo y Aquiles, por lo tanto se está equiparando a los héroes del mito de nuevo y de hecho funcionó. Le salió bien, digamos, es decir, Platón genera todo este mecanismo narrativo porque efectivamente tenemos evidencias de un culto heroico histórico de Sócrates en la academia. Si a alguien le interesa, le puedo dar la referencia, es un artículo del año 2000, White, que nos habla de este Sócrates como héroe de culto en la academia. Probablemente era un culto heroico privado, a diferencia de otros cultos heroicos, pero ciertamente Sócrates y algún otro filósofo acceden a un culto heroico porque se equiparan deliberadamente a los procedimientos de heroización tradicionales que hemos estado exponiendo aquí. Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos algunas cuestiones más. M nos pregunta por qué los héroes griegos tienen defectos, ¿no? Y en cambio los héroes cristianos son espejos siempre de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿hay alguna razón para esto? ¿Cómo poderlo entender? Muy buena pregunta. Hemos hecho referencia y también es otra de las cosas que interesan como contraste y como evolución. No es tanto que tengan defectos, de todos modos. Es decir, ya veo por dónde va la pregunta y ciertamente la percepción nuestra contemporánea es esta, pero la cuestión de los héroes griegos, los héroes y las heroínas griegos, es que son extremos en lo positivo y en lo negativo.
sus virtudes y sus defectos, si queremos llamarlo así, que podemos llamarlo así, sus, digamos, luces y sombras, se puede llamar de muchas maneras, son negativos y positivos a la vez y extremos normalmente, o extremos en lo negativo y extremos en lo positivo, porque hay héroes también que solamente tienen este carácter extremo en lo negativo y otros que solamente lo tienen en lo positivo. Porque lo que se destaca en un héroe antiguo es su carácter de hibris, efectivamente, es su carácter liminal, de estar al límite extremo de lo que es el ser humano, para bien o para mal, y en ese límite extremo el ser humano toca con lo divino. Ese es el punto. Claro, en los santos y santas cristianos esto no funciona de la misma manera. Son también extremos en su vivir y en su morir, porque el martirio también es una forma extrema de morir, que además se asimila en muchos ámbitos a la muerte extrema de los héroes en batalla, precisamente. Hay textos de autores cristianos primitivos que lo equiparan, efectivamente, y el culto también es bastante equiparable en muchos aspectos, pero, claro, la religiosidad que hay detrás es distinta. Esa es la causa, en última instancia, ¿sí? La religiosidad griega, con la figura del héroe, de hecho, está poniendo no un modelo a seguir, como sí será en cambio el santo cristiano, sino que está proponiendo una imagen extrema de lo que es ser humano. Extrema y en ningún caso imitable. Ningún griego desea imitar a un héroe, más bien ve sus sufrimientos y eso le provoca esta purificación, esta catarsis, ¿no? Es decir, ser humano en ningún caso tiene que ser extremo. En cambio, el santo es un modelo para el cristiano. Este es un punto diferencial esencial entre las dos figuras, entre las cuales ciertamente hay muchos contactos, como hemos visto, sobre todo a nivel ritual y a nivel de relato también, pero ciertamente el sistema religioso que hay detrás es distinto en gran medida, por supuesto. Qué bien, gracias. Mira, Yeshua también nos pregunta qué diferencia o qué símil podías encontrar entre los héroes clásicos y los héroes judíos bíblicos. Claro. Esta es otra buena cuestión, porque fijaos que empezaba diciendo el héroe es una especificidad del sistema religioso y mitológico griego, con paralelos, por supuesto, en muchas otras culturas. Yo mismo he hablado del paralelo hitita, del paralelo babilonio, es decir, hay paralelos, por supuesto, pero la figura heroica y el culto heroico que implica es un fenómeno estrictamente griego, que si acaso puede verse continuado por el culto a los santos y santas del cristianismo, pero que, desde luego, en su contexto histórico no se da en las culturas de la zona o no se da del mismo modo, que esa es la cuestión. Por lo tanto, en el paralelo judío, efectivamente, en el paralelo de la Biblia hebrea, tenemos efectivamente un poco en la misma línea. Grandes personajes extremos, sin duda. Sin duda, son personajes extremos en virtud, pero también a veces en carácter negativo, efectivamente, y siguen siendo grandes personajes que cometen actos extremos, que muchas veces, precisamente en el contexto de la Biblia, nos cuesta encajarlos por nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Y en cambio, en su contexto, son estos seres liminales. Pero cuidado, en ningún caso reciben culto, es muy importante, en ningún caso tienen una influencia posterior. ¿Sí? Tenemos algún profeta que en la religión judía, el caso de Elías es el más evidente, ¿no? Que en la religión judía sí que se le espera, ¿no? Se le guarda un sitio en la Pascua, pero su influjo en la vida de los mortales no es en ningún caso un influjo comparable con el de los héroes griegos. Hemos puesto el ejemplo de Protesilao, ¿no? En ese texto de Filóstreto con sus epifanías, y que se parece en todo caso mucho más a la influencia en la vida cotidiana que tienen los santos y las santas del culto, ¿no? Eso sí. Hay un punto, como otra vez, ¿no? De semejanza, pero a la vez de diferencia cultural importante en este caso. ¿Sí? Gracias. Y Diego nos pide si dentro del sistema de héroes griegos se aceptaban héroes de otras culturas. Muy buena pregunta, sí señora. La palabra no es tanto aceptar, es decir, aceptar en el sentido que le daríamos nosotros de veo el culto de mi vecino y incorporo a ese héroe en mi culto, que esto se da como proceso de sincretismo, como en todas las culturas, y se da de una manera muy tardía. Es decir, este proceso se da ciertamente en época imperial, romana, sobre todo, ¿no? Aparte, los romanos tenían mucha facilidad para tomar, digamos, y aglutinar dioses también y héroes de diferentes culturas próximas, ¿no? Y por eso la cantidad de cultos en época imperial es infinita, digamos, ¿no? En el mundo griego arcaico y clásico esto no funciona de la misma manera, pero evidentemente funciona. Es decir, tenemos casos diversos de
cultos de un héroe griego, pienso en Adonis, por ejemplo, que es uno de los más estudiados, de los más habituales en estos contextos como referencia, que de hecho corresponden a cultos orientales, habitualmente son cultos orientales, que son enraizados, digamos, en la mitología griega. Sin embargo, lo que hacen siempre los griegos en este caso es darle un nombre griego, como Adonis, que es un nombre griego, y dotarlo de características griegas. Ciertamente, cuando uno escarba un poco, ya se da cuenta que el mito corresponde a mitos orientales, ¿no? La figura del héroe corresponde a figuras orientales, en muchos casos, que justamente son semidioses o dioses incluso en el Oriente, por eso que decía que la categoría del héroe no es exactamente la misma, pero se le dota de un trasfondo y de un relato, que es un relato griego. Es decir, no se suele decir en la mitología griega, esto lo hemos importado, este héroe o este dios es de tal sitio. Sí que se dice a veces, este dios o este héroe viene de fuera, como en el caso del dios Dioniso, pero precisamente Dioniso, la característica que tiene es venir de fuera e instalarse dentro, pero no es un dios de fuera, como se había pensado durante muchos años, hasta prácticamente que en las tablillas micénicas se descubrió que Dioniso es uno de los dioses antiguos del panteón griego y que por lo tanto esta idea mitológica del dios que viene de fuera y se instala dentro es una idea que corresponde a su esencia como dios en el mito, ¿no? Y que no tiene que ver con una importación supuesta del dios proveniente de fuera. Esto ocurre con los héroes también, es decir, sí que hay caracteres compartidos, pero en ningún caso se dice que viene de fuera. Justo todo lo contrario que sucederá en época imperial, como os decía, donde prácticamente lo que se destaca y lo que le da el glamour, si me permitís la palabra, a estos cultos extranjeros es que se diga que son extranjeros, ¿no? Eso es lo que hace que precisamente cobren este glamour. Y esto es lo que le dará alas al cristianismo también precisamente en este contexto, que es un culto oriental extranjero muy raro a la vista de los romanos. Eso también permitirá que pueda entrar también junto al mitraísmo y otros cultos que se dan en ese momento y que son vistos como cultos exóticos orientales, ¿no? Son dos momentos culturales muy distintos. Muchas gracias. Pues veo que vamos teniendo algunas preguntas. Yo creo que podemos atender las que se han formulado hasta ahora, pero no va a ser posible atender más, porque el tiempo se nos echa francamente encima. Entonces, Antonio nos comenta si la posesión de las reliquias de los héroes equivalía, en el contexto de esa cultura, a asegurarse la salvación o algún tipo de inmortalidad simbólica. Muy interesante la pregunta. Claro, es todo mucho más materialista en este contexto de la Grecia arcaica y clásica. Poseer las reliquias de un héroe te asegura la victoria en batalla. Claro, es un tipo de salvación, sin duda, pero no es un tipo de salvación trascendente, inmortalizante, como justamente un poco nos hemos estado refiriendo aquí con el culto de los héroes, ¿no? Mortales y inmortales a la vez. Asegura prosperidad en la tierra, fertilidad de la tierra también, estos los jardines que comentaba, de la exuberancia, pero poseer las reliquias de un héroe no te da a ti acceso personal, digamos, a la inmortalidad. Eso no se da en época arcaica y clásica en ningún caso. Ajá. Muchas gracias. También Ignacio nos pregunta si existe en la Grecia clásica la figura del antihéroe. Oh, muy buena pregunta. Existe, por supuesto, pero no en el culto. El antihéroe es digamos, un fenómeno literario, básicamente, que empieza a producirse en época helenística y sobre todo en época imperial. Es decir, estas figuras, y sobre todo os diría que tiene una etiqueta muy clara. El antihéroe, quien empieza a trabajar con antihéroes deliberadamente y con toda la intención, además de socavar precisamente ¿no? Los valores culturales de la Grecia antigua son los cínicos. El movimiento del cinismo, que es subversivo en tantos ámbitos, es el que empieza a plantear figuras de nuevos héroes, figuras antiheroicas. A nivel de culto, ciertamente no tendría sentido un culto antiheroico en el contexto de la Grecia clásica, pero sí como figura literaria, que es la que luego nos ha llegado, evidentemente, a nosotros, por supuesto. Muy interesante. Después ha habido un par de aportaciones relativas a la relación entre mitos griegos y cristianismo. Entonces, en concreto, las agrupo las dos y ves un poco por dónde enfocar la respuesta. Dice si podemos considerar ciertos pasajes evangélicos, como por ejemplo el encuentro de Maús, como una proyección de raíces de la cultura griega sobre los héroes. Si
podemos encontrar quizá pasajes así como las parábolas de buen samaritano, el hijo pródigo. ¿Hasta qué punto los evangelios son escritos teológicos inspirados en una cultura hebrea fuertemente helenizada? Esta es una parte. Y por otra parte, Abel Jiménez, cuando has hecho la reflexión sobre Sócrates, señalaba también las conexiones que puede haber, ¿no?, entre Sócrates y Jesús. Sí, sí, ciertamente se pueden agrupar, que las hay, las hay. Sobre los dos temas existe una amplísima bibliografía. Resumirlo es muy complicado. Ciertamente, la figura de Cristo, obviamente, y la figura de los textos evangélicos están escritos en griego, empezando por ahí. Es evidente que, a pesar de que el marco cultural sea lógicamente hebreo, ¿no?, es de la religión judía, evidentemente el modo de escritura y la mentalidad que el modo de escritura vehicula es helénico, sin duda alguna. Esto se ha destacado de mil maneras. La teología, evidentemente, utiliza los conceptos de la filosofía griega y, por lo tanto, pues es evidente que su raíz es griega. Sin embargo, así como os decía, las continuaciones en el ritual son bastante evidentes en algún caso, la similitud de Cristo con el culto heroico sí que presenta numerosos problemas, numerosos problemas de equiparación. Obviamente hay contactos, por supuesto, lo de mortal e inmortal a la vez, todo lo que queráis, pero en ningún caso se puede hablar de un culto heroico al lado de una tumba, porque precisamente Cristo trasciende la tumba. Lo que se ha intentado hacer, y sobre esto si a alguien le interesa le puedo pasar bibliografía, que no la tengo aquí evidentemente, pero que la puedo enviar más tarde. Lo que sí que se ha hecho es equiparar a Cristo, por ejemplo, con la figura de Dioniso, del dios Dioniso, que esto sí que es muy interesante porque Dioniso es un dios, hijo de una mortal, que además es el dios del vino y por lo tanto toda la prefiguración del vino que va asociada. Sobre todo a raíz de un poema de finales del cuarto, principios del siglo V, por tanto en pleno contexto cristiano, de un autor que se dice cristiano, aunque esto ha sido discutido, que es Nono de Panópolis, que tiene una obra, Las Dionisíacas, que están publicadas en castellano en la traducción de Gredos, muy interesantes porque realiza bastante esta equiparación entre Dioniso y Cristo. Es decir, podemos hacerla, claro, por supuesto que podemos hacerla comparando textos y comparando culturas. Ahora bien, la pregunta concreta de el narrador que en los evangelios introduce, por ejemplo, la escena de los discípulos de Maús, que es una epifanía en toda regla, eso sí, evidentemente, de Cristo, o en el momento de la resurrección, tiene como referente los textos de la mitología griega, los textos paganos referidos a los héroes. Pues probablemente los conoce. Ahora, que construya el relato de la misma manera es discutible porque la manera, el procedimiento narrativo no es estrictamente el mismo y, como os decía antes, el sistema religioso que vertebra ambas epifanías tampoco es el mismo. Se pueden establecer relaciones, por supuesto, como se pueden establecer en todos los ámbitos, pero no del mismo modo, efectivamente las dos preguntas están muy bien relacionadas, del mismo modo que podemos decir la muerte injusta de Sócrates es como la muerte injusta de Jesucristo. Sobre esto también la bibliografía es amplísima, se ha hablado de diferentes maneras, de Sócrates como prefigurador de Cristo en su muerte, efectivamente, pero claro, los contextos son muy distintos, sin duda. Sócrates muere a manos del pueblo ateniense por... esto sería un tema también muy debatido, pero digamos por sus enseñanzas, probablemente también por muchas otras implicaciones políticas que se pueden leer en ese contexto. Pero en todo caso, podríamos decir que muere por sus ideas, si queremos llamarlo así, muere injustamente, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente como pattern narrativo podríamos decir que esto es así, pero claro, a partir de ahí todas las muertes injustas entran en ese mismo patrón narrativo, digamos, ¿no? Por lo tanto, se puede comparar, sin duda. Es interesante y fructífera la comparación, sobre todo desde un punto de vista moderno, sin duda. ¿Es factible decir que la muerte de Cristo está conectada con la muerte de Sócrates a nivel ni que sea narrativo de relato? Es muy complicado. Si a alguien le interesa, también hay un artículo reciente de Helen Bond que habla precisamente del relato de la muerte de Cristo en los evangelios, relacionándola con otros relatos de muertes en el mundo griego, entre ellas las muertes de filósofos, que ciertamente tienen puntos de contacto muy sugerentes. Ahora bien, es lo de siempre, ¿no? Es decir, quien ha construido esta escena tiene en mente, la ha construido teniendo en mente este texto anterior.
eso es muy difícil de responder. En todo caso, son parámetros culturales distintos. ¿Es interesante comparar? Siempre. A mí me encanta la comparación, ya veis que la hago constantemente. Es muy fructífera, además, y muy fecunda para el pensamiento contemporáneo, ¿no? Para eso sirven los clásicos, para fecundar el pensamiento contemporáneo, ¿no? Pero siempre es difícil hablar de influencias directas, eso sí. Bueno, de hecho, con tu última frase ya apuntabas a la respuesta a la última pregunta, que me parece que puede ser además muy indicada para cerrar ya esta sesión. Manuel Garrido nos pregunta qué papel pueden tener los mitos y las creencias del pasado en el mundo de hoy, donde hay tanta diversidad cultural y de creencias. Qué pregunta. Yo creo que un papel decisivo y me pongo, para intentar acotar el tiempo, porque también la respuesta sería muy amplia. Platón, que justamente seguimos también con el hilo, ¿no? Platón que precisamente ataca tanto a los mitos, intenta desterrarlos, intenta construir lo que llamamos un mundo lógico, ¿no? Un mundo nuevo, que es el mundo de la filosofía, ¿no? Que es el primero que lo intenta, precisamente acaba por salvar los mitos y utiliza esa expresión, salvar los mitos, ¿no? ¿Por qué salvar los mitos? Porque al final los mitos nos dan, y esto sí que es muy interesante en este diploma precisamente de simbología, ¿no? Salvar los mitos nos permite precisamente el acceso a determinados valores de pensamiento fundamentales para explicar lo que es el mundo y para explicar a los seres humanos en ese mundo, que trascienden, que van más allá por su propio carácter de relato vivificante, van más allá de las particularidades y de las idiosincrasias de sistemas religiosos y de pensamiento concretos, porque son un relato puro que puede ser explicado de muchas maneras. No, de hecho, precisamente porque no pretenden explicar nada, pretenden más bien implicar al ser humano en el mundo en el que vive. Y esa es la grandeza de un relato mítico. Yo creo que salvar el mito, como quería Platón, como hizo efectivamente Platón, lo que nos ayuda precisamente es hablar de los extremos más trascendentales que nos hacen humanos y que nos hacen humanos en nuestro mundo, sin necesidad de dotarlos de sistemas filosóficos o religiosos concretos, ¿no? Son imágenes en este sentido universales. Probablemente podríamos aplicar la categoría universal, que también es un poco amplia, si queréis, entre comillas, a este tipo de funcionamiento mitológico. Ciertamente es importante y ciertamente en este momento de segunda cuestión, ¿no? Segundo referente, en este momento del imperio al que me refería, ¿no? de esta mezcolanza, ¿no? de elementos culturales y religiosos distintos, precisamente el relato mitológico cumplió en gran medida con esta función. Estos relatos que no pertenecen a una cultura u otra, sino que son un poco panculturales, que se nutren de todas a la vez y que nos permiten dotar, digamos, los planteamientos de un funcionamiento distinto y a la vez muy potente, porque justamente estas imágenes, si algo tienen, es que son atemporales, potentes, universales y que nos hablan del ser humano. En pleno siglo XXI es esencial este proceso, como preguntabas. Seguramente sí, pero no os preocupéis porque esto ya hay quien lo ha pensado y hay quien lo hace. Sería un tema muy interesante. Yo he sacado solo un pequeño matiz relacionado con nuestro tema de hoy, de héroes y heroínas, pero sería muy interesante referirse a los mitos contemporáneos, a las imágenes míticas contemporáneas que están construidas también hasta cierto punto fuera de toda religión concreta y de toda filosofía concreta, pero que en cambio son universalizantes y nos unen, ¿no? Y a partir de ahí pues podríamos entrar en muchos ámbitos. Sí, sí. Ya, así funcionamos también, efectivamente. Sí, sí, justamente recuerdo que en el programa, en el plan de estudios del diploma de mitología y simbología, tenemos una asignatura sobre los símbolos y los mitos en la esfera social, política, económica, o sea, que iría un poquito en la línea de lo que acabas de comentar. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Allá están los alumnos comentando y diciendo que muchas gracias, interesantísimo. ¿Qué tal? O sea, genial. Aquí hay un profesor de secundaria que ha dicho que ha aprendido muchísimo para sus clases de cultura clásica. Me alegro muchísimo. Y que nos pide nuevamente, como han hecho los alumnos de catalán, que piden la presentación que has aportado, si la podemos colgar y la podemos pasar. Sin duda, la he preparado para esta ocasión, o sea que sin duda. Veréis que hay algunas diapositivas que no me ha dado tiempo a comentar,
por la cuestión del tiempo, que no siempre prepara y luego se le tira encima, no falla, pero yo lo tenéis ahí entero, evidentemente, para lo que necesitéis y muy contento que os haya interesado el tema. Ujú. Pues sí, sí, nos unimos, o yo personalmente también, al agradecimiento. Creo que la exposición ha sido terriblemente clara, muy amena y que nos ha ayudado a ver la actualidad del tema de los héroes y las heroínas, ¿eh? Entonces, también preguntan si podremos tener el vídeo. Sí, 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 esta sesión la vamos a grabar y por tanto, la estamos grabando de hecho, y por tanto ya la colgaremos en la web, de modo que todo el mundo la podáis retomar y la podéis consultar, ¿eh? Abel Jiménez dice que ¿para cuándo el máster en mitología y simbología? Bueno, vamos a ir poquito a poquito y con buen paso, ¿eh? La verdad es que a todos nos gustaría poder tener la oferta del máster, pero vamos a consolidar el diploma y a partir de ahí pues ya iremos construyendo. Entonces, un saludo muy cordial a todos. Gracias, gracias por vuestra presencia, gracias por vuestras preguntas, que siempre también son enriquecedoras. Y nos vamos viendo a través del campus, a través del correo y a través de lo que queráis. O sea que, bueno, reiteramos el agradecimiento a Sergi y le deseamos también un buen inicio de curso en todos los ámbitos donde él está trabajando. Muchas gracias a vosotros, muy buen inicio de curso a todos, un curso tan raro, pero que a pesar de todo vamos tirando adelante gracias a la tecnología como esto que nos ha ayudado en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y por la atención y por el interés.